Buenos días, iglesia. Vamos a meditar juntos en esta mañana en el tiempo con Dios. En este día, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, versos 14 al 27, con el tema Dios ve todas las cosas. Acompáñenme. Dice así: Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensajero diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero llegando y contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: Así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En la lectura de este día podemos aprender de la vida de David que un pecado nos lleva a cometer otro pecado, y aún peor. David planifica un pecado muy grave para encubrir el anterior. Después de fracasar en su primer plan, en la unión sexual entre Urías y Betsabé, David se determina a llevar a Urías a la muerte. Por eso pide que lo pongan en lo más recio de la batalla, con una intención en su corazón de que él muriera, para así encubrir su pecado. El pecado en nuestro corazón nos hace ciegos y nos puede llevar a hacer cosas de las cuales no nos arrepentiremos después. El pecado daña y quebranta nuestra relación con Dios. Por eso debemos apartarnos de Él y no darle lugar en nuestra vida. Un pequeño pecado nos puede llevar a cometer otro, y así sucesivamente. Tenemos que confrontar cada pecado en nuestra vida y pedir perdón, voltear a la cruz de Cristo y llevar nuestra vida a sus pies, para que Él nos limpie. En la palabra de Dios Él nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero David endureció su corazón y estaba cegado. Él solamente quería encubrir su pecado para que nadie más se diera cuenta de lo que el rey había hecho. Pudo ocultarlo de la gente, mas no de Dios, porque Dios ve todas las cosas. Dios ve
Cada acto que hacemos en lo público, en lo privado, Él lo conoce. Y a Dios no le pareció agradable lo que David había hecho. David, al oír las noticias de lo que había pasado, no se conduele por el dolor o por la muerte de este hombre. Al contrario, él se siente alentado y se siente satisfecho con lo que hizo. Muchas veces el pecado puede llegar a parecer satisfactorio, pero en realidad traerá amargura y dolor. El pecado nos lleva a cometer cosas desagradables que terminan en tristeza y un profundo dolor en el corazón, porque el pecado nos aparta de Dios, quebranta nuestra relación con Dios. Tenemos que volver al Señor cada día y pedirle que con su sangre Él nos limpie. Pero es importante algo: reconocer nuestros pecados y confesarlos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el Señor quiere mostrarnos su misericordia cada día, pero debemos reconocer nuestros pecados, confesarlos, pedir perdón y apartarnos para hallar misericordia cada día. Acompáñenme a orar en una carta a Dios. Dios, lamento y confieso con arrepentimiento que yo también he utilizado el poder para pecar y para ocultar mis pecados. Perdóname por haberte ignorado al estar más preocupado por la gente. Entiendo que tú conoces todas las cosas. Con temor buscaré la santidad en mi vida, reconociéndote en todos mis caminos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Hasta la próxima.